Para uno, han tenido que pasar 14 años. Para el otro, han tenido que pasar algunos meses. Pero ambos conjuntos han sufrido muchísimo para estar en una gran final. Así que ha llegado el momento de hablar de la clasificación de la Jaiba, de la clasificación del Irapuato, o lo que es lo mismo, ha llegado el momento de analizar las semifinales de vuelta y cómo ha quedado configurada la gran final de la Apertura 2025 de la Liga de Expansión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del fútbol mexicano. Y en este caso, para analizar los dos partidos de vuelta de las semifinales. Y madre mía, lo que hemos vivido tanto en el Sergio León Chávez como también en el Estadio Tamaulipas ha sido una locura por diferentes cuestiones de las cuales ya estaremos hablando y ya estaremos analizando, pero ambas definiciones han dejado gratos recuerdos en los equipos que han avanzado y más de alguna amargura totalmente comprensible a los equipos que se han quedado en el camino. Así que sin más tiempo para perder, antes de arrancar con el análisis, te quiero pedir que te suscribas al canal, que es completamente gratis y que esa es una gran manera de apoyar nuestro contenido. Así que, si ya te suscribiste y ya le diste like, vámonos rápidamente a hablar del partido de vuelta del pasado sábado entre Irapuato y el conjunto de Morelia. Encuentro en donde el conjunto de Daniel El Borita Alcántar no tenía que ganar. Spoiler alert, no ganó. Y es que en este caso, pese a la anotación al minuto 24 de Brian Figueroa, que aprovecha varios errores consecutivos de la saga de la trinca, número 1, la incapacidad de Ventura Alvarado de cortar el centro. Número 2, el mal posicionamiento de Elvis Souza, que ni siquiera sale en la fotografía de la anotación. Y número 3, y creo que el error más grave, la incapacidad de Raúl Sandoval de determinar con qué iba a cortar ese centro, con la cabeza o con el pie. Y finalmente termina haciendo un mix de ambos, se termina trabando, le deja el esférico a Brian Figueroa y el camiseta número 11 del conjunto canario puso en ventaja al equipo de Mario Ortiz, que a partir de ese momento generó mucho peligro, aunque ojo, creo que no termina generando tanto, y ya estaremos hablando del expected goals al final de este análisis, cómo podías prever o cómo después de ver el partido te podía haber quedado esa impresión, porque sí, Humberto Gabriel Hernández, del cual hemos venido a hablar de manera constante y a veces no por las mejores razones, porque decimos que ya al ser un tipo tan experimentado, el día a día le termina costando al veterano guardameta, pero en los días importantes es donde termina pagando tener a un tipo con tanta experiencia, con tanta costra competitiva y con tanto badaje que te pueda llegar a salvar la vida en el día importante. Y es que esto puede llegar a ser no ideal, pero termina siendo efectivo. Y es que este equipo de Daniel El Borita Alcántar muchas veces no es ideal, muchas veces no cuenta con tantísimos fuegos artificiales o tanta espectacularidad, tanta pirotecnia en su juego, pero es muy efectivo. Y es que conforme fue avanzando el partido y conforme Morelia se fue dando cuenta que tenía que aumentar la ventaja, el equipo de Irapuato comenzó a ganar metros. El conjunto de la trinca fresera comenzó a tener la posesión del balón en clara consecuencia a una postura más defensiva que asumió el conjunto de Mario Virginio Ortiz, que creo que aquí está uno de los verdaderos problemas o a partir de donde se puede explicar la eliminación de Morelia.
entiendo total y absolutamente que meterte al Sergio León Chávez y aguantar con un ritmo ofensivo, con un ritmo de protagonismo, 90 minutos de un partido de vuelta de semifinales, no es para nada sencillo. Pero cederle metros y la iniciativa a un equipo como Irapuato con tanta experiencia, tanto en el banquillo, porque esta va a ser la segunda final para el Borita Alcántar, pero también dentro del terreno de juego era mucho peligro, más allá de que no estuvo tremendamente lúcido el aparato ofensivo del cuadro local, más allá de que prácticamente se limita a centros muy frontales que hicieron de las delicias a la defensiva de Morelia. Pero tanto fue el cántaro hasta que se terminó rompiendo. ¿Y cómo se rompió? Con una pena máxima que algunos pueden considerar polémica. Creo que los más recalcitrantes defensores de que no era penal sobre Elvis Sousa tienen algunos argumentos. El contacto no es tan fuerte, el contacto pareciera a la distancia que no es tan punible, pero también los recalcitrantes defensores de que había penal a favor de la Trinca tienen argumentos, y el exponerte a una jugada dividida estando en el Sergio León Chávez, una auténtica olla de presión, iba a provocar el que finalmente Aldo Ballesteros pudiera llegar a tomar una decisión en tu contra. Así que yo no voy a hablar de temas arbitrales, ahí están los expertos en redes, simplemente yo vengo aquí a analizar las posturas de ambos conjuntos. Uno aprovecha el protagonismo que le cede quien tiene la ventaja y que, a sabiendas de que había solamente un gol de diferencia, creo que corre mucho riesgo Morelia, y el otro asume en consecuencia al empuje de la Trinca, el rol que en ese momento seguramente tanto jugadores como cuerpo técnico de los Canarios creían que les iba a favorecer. Benjamín Sánchez al 89 emparejó la eliminatoria, y señoras y señores, con un dato bastante curioso en donde nos podemos percatar que hace rato que el conjunto de Irapuato no gana, se ha metido a la gran final. ¡Ojo! Y este dato se ha venido desarrollando, y este dato puede llegar a ser un argumento interesante para la Trinca Fresera. Y es que tanto Universidad de Guadalajara como Tapatío, Clausura 2025, Apertura 2024, llegaron en la misma condición, sin haber ganado en el global ninguna de las dos rondas, y aún así, tanto rojiblancos como universitarios se terminaron coronando. Así que hay que voltear a ver el vaso medio lleno más que medio vacío, en un equipo práctico, en un equipo efectivo, en un equipo competitivo y en un equipo como Irapuato que está consiguiendo algo histórico. Y es que más adelante voy a ahondar un poco más en este tema, pero sin lugar a dudas, quiero darle el mérito que tiene, quiero poner muy arriba todo lo valioso que es el que este equipo hace unos meses estaba en la categoría de bronce, se ha metido al circuito de plata y ha llegado a la gran final. Sí, con algunas polémicas, sí, muchos sabrán que decir, tendrán que decir que este equipo ha recibido un espaldarazo financiero de su directiva, cosa que no es ilícita, cosa que puede hacer cualquier equipo. Habrá quien quiera quitarle mérito diciendo, bueno, se trajeron al Gansito, pero el Gansito quedó libre y muchos equipos no fueron por él. Se trajeron al Elvis Sousa, bueno, finalmente hacen el esfuerzo. Se trajeron al Borita Alcántar, el Borita Alcántar no tenía trabajo. Así que, señoras y señores, que todo Irapuato, que todo Guanajuato y que todo el Bajío se dé cuenta del tremendo trabajo que ha hecho la directiva, la afición, el equipo y el cuerpo técnico, que tienen, repito, un equipo que estaba en la tercera categoría en la gran final del segundo escalón del fútbol mexicano. Global de 1-1 fue la llave más espectacular, no, la más emocionante, seguramente que sí. Y
quizá la más dulce para los hijos de la mermelada, que ya tienen a su equipo en la gran final de la Liga de Expansión. Eso con respecto al conjunto de Irapuato, pero es que un día después, la Jaiba Brava, que había ganado la ida 1-0 con solitaria anotación en la agonía de la primera parte ahí en el Tepa Gómez, en donde grabamos un videoanálisis de ese partido, terminó derrotando 1-0 en la vuelta, 2-0 en el global, y es que después del gol de Miguel Misael Pedrosa, llegó la anotación, hablando de toda la eliminatoria, de Eduardo Pérez, que vía penal al 58 puso la cifra definitiva y encaminó a la victoria al equipo de Marco Antonio El Chima Ruiz, que controló por completo los 3 últimos cuartos de esta eliminatoria. Esa es la palabra y esa es la manera de definir esta eliminatoria entre alteños y la Jaiba Brava. Y es que, si bien es cierto, y lo dijimos el pasado video, Tepatitlán fue mejor, fue abismalmente mejor en los primeros 45 minutos. La eliminación del conjunto alteño precisamente se explica y se entiende a raíz de lo que no hizo en ese primer tiempo. Cuando fue mejor, no consiguió, no obtuvo la ventaja, no consiguió irse arriba en el marcador. Y a partir de ahí, cuando controló el encuentro la Jaiba Brava, lo metió a su estilo, lo metió hacia la conversación que le favorece al equipo del Chima Ruiz, ganó la ida, ganó la vuelta sin grandísimas cuestiones colectivas que nos hagan recordar por los próximos años la actuación de la Jaiba Brava, pero es que este equipo no se sale del carril, no es ni el mejor en defensiva, ni quizá el mejor en ofensiva, pero no hay nadie que sepa controlar más los partidos que el equipo del sur de Tamaulipas, y a partir de ahí se construyó una clasificación donde Tepa, más allá de los primeros 45 minutos, no pudo verdaderamente disputarle la eliminatoria a la Jaiba Brava. Y es que si la losa ya estaba pesada para Tepatitlán, que se tenía que meter al Tamaulipas, donde hace muchísimo tiempo que no cae la Jaiba, donde además nadie lo ha podido derrotar en toda la temporada, ya no solamente tenía que vencerlo por un gol de distancia, sino por 2 para poderse clasificar. Y ante esa imposibilidad, y ante también la baja de Amaury Scotto, que si bien es cierto tiene participación en el complemento, no está en una forma óptima, el veterano atacante de mucha calidad, pero viene de una lesión muy grave. Además, en el reinicio a la actividad ha tenido ciertas molestias, así que, señoras y señores, se quedó prácticamente sin argumentos, un equipo que necesita competir, un equipo que con el cuchillo entre los dientes puede generarle más de algún problema a equipos que tengan mejor plantilla. Véase Atlante, un equipo que en su desarrollo, en su capacidad de competir, de incomodar al rival, logró meterse hasta las semifinales para sorpresa de propios y extraños. Pero ya llegando a este momento importante, finalmente se quedó en el camino ante una Jaiba Brava que, a fuerza de ser muy sinceros, es mejor equipo, tiene mejores jugadores, y es que hay que darle un tremendo mérito al hecho de que el subcampeón se reforzó con lo mejor del campeón. Es decir, tiene a Exxon Torres, que sigue confirmando una vez más que es uno, para mí, para Carlos Alberto Valdés, quien lo saluda en estos micrófonos, el mejor jugador de esta categoría. Para los más críticos de la labor de Exxon Enrique, me podrán decir que es simplemente uno de los mejores. Para mí es el mejor, pero es que si añades a esa gran versión del Clausura 2025 de la Jaiba Brava del Chima Ruiz al mejor jugador del que sí fue campeón, tenemos como resultado un equipo que terminó siendo tercero de la tabla, eso sí, empatado en puntos con el segundo y con el primero, que no perdió en la fase regular, que dejó en el camino de manera clara al campeón y que de esta manera se ha metido
a la gran definición de la Liga de Expansión. Así que, señoras y señores, la Jaiba Brava a la gran final de la categoría de plata del fútbol mexicano. Con lo cual, señoras y señores, nos topamos con un escenario interesante, y es que ya tenemos los horarios y las sedes, la distribución de la gran final. Y es que en este caso se van a medir el conjunto de la Jaiba Brava y Irapuato primero en el Sergio León Chávez el próximo sábado 29 de noviembre a las 19 horas 7 de la noche. Y posteriormente, de sábado a sábado, en este caso, el Tamaulipas abrirá sus puertas para que se midan ahí, al filo del Golfo de México, la Jaiba Brava y el Irapuato en el partido de vuelta de esta apertura 2025 en su gran final. 19 horas, repito, 6 de diciembre, la vuelta 29 de noviembre, la ida. Importante tener en cuenta, reiterar este tema. Será de semana a semana, con lo cual nos va a dar tiempo de sobra para traerte la mejor cobertura, o al menos la cobertura que tú te mereces. Así que, señoras y señores, ya tenemos definida la gran final, pero antes de irnos, yo quiero dejar una reflexión, porque hay que dimensionar lo que estamos viendo y lo que se está viviendo en la Liga de Expansión. Y es que tanto la Jaiba Brava como Irapuato están siendo un ejemplo para los otros clubes de esta categoría, porque han invertido, porque han buscado crecer, porque han traído grandes jugadores y porque los resultados se les están dando. No son los únicos, pero creo que sí están dando muestra de cuál es el camino para poder competir. Y también ambas aficiones, podemos sumar Atlético Morelia y a Tepatitlán sin mayor inconveniente a esta conversación, pero hablando de los dos finalistas, las dos aficiones han dado muestra de cómo se tiene que vivir este tipo de partidos. Y es que, si bien es cierto, en el Tamaulipas no vimos un lleno pletórico, vimos una buena entrada en el Sergio León Chávez, no cabía una sola alma. Y esto tiene que ser ejemplo o tomado como ejemplo para el resto de plazas que, si bien es cierto, a esta división la han pisoteado, la han buscado humillar, la han buscado terminar, aún sigue con vida. Y es que tenemos que ser conscientes de que más allá de que falten estos momentos, el mérito deportivo, que es lo principal, que es el alma de una segunda categoría, aún así sigue siendo la segunda mayor categoría de todo el fútbol mexicano, y que por ende, dos equipos que vienen de la Liga Premier han llegado a esta categoría y la han sabido valorar, que tiene 1000 áreas de crecimiento sin lugar a dudas, pero tiene cosas muy valiosas. Y parte de ese tesoro con el cual cuenta es su afición. Pero la afición tiene que darse cuenta también de qué tan valioso es lo que está viviendo. ¿Pudiera ser mejor? Sin lugar a dudas. No lo dudes ni por un momento. Hay que luchar porque sea mejor. Hay que luchar porque se regrese al mérito deportivo. Hay que luchar para que regrese el ascenso. Pero mientras esa cosa pasa, mientras regresa el premio deportivo a esta categoría, hay que disfrutar de ella porque sigue siendo, repito, la segunda más importante de un país que se dice ser gran aficionado a este deporte. No te estoy pidiendo que apoyes la tercera categoría de hockey. No te estoy pidiendo a ti, aficionado, que valores lo que puede pasar en el hockey sobre pasto infantil sub-7. No, te estoy diciendo que disfrutes de lo que hoy tienes, que luches porque esto mejore, pero te estoy pidiendo a ti que estás del otro lado a que hagas ruido, a que generes interacción, ya no con la Liga de Plata, sino con la propia Liga de Expansión. Y es que
generando más ruido, podemos generar más atención y podemos emular lo que bien están haciendo en Tampico y en Madero, pero que están haciendo de manera formidable en Irapuato. ¿Qué es esto? Valorar esta categoría. ¿Por qué? Porque estoy seguro que en Cimarrones, estoy seguro de que en Tabasco, estoy seguro de que en Alacranes de Durango y estoy muy seguro de que en Celaya, hoy que ven al Irapuato en una gran final, se despiertan los celos y esos celos pudieron llegar a no existir si se hubiera valorado en mejor medida lo que hacía Celaya, lo que se hacía en Hermosillo, lo que se hacía en Villahermosa o lo que se hacía con los Alacranes de Durango. Así que, señoras y señores, simplemente me resta invitarlos a disfrutar de lo que se viene, que es una gran final, que pudiera ser mejor, repito, sí, lo pudiera ser, pero que ya es suficientemente bueno como para dejarlo de disfrutar. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que agradece el favor de tu atención. Señoras y señores, acabamos de activar el super gracias. Si está en tus posibilidades dejar alguna propina, dejar alguna donación por nuestro trabajo, ahí lo puedes hacer. Si esta iniciativa crece, vamos a buscar ir a los partidos al Sergio León Chávez y, ¿por qué no, soñar con cruzar el país y llegar a la gran final de vuelta en el Tamaulipas? Pero para ello requerimos de tu apoyo, para ello requerimos de tu suscripción, de tu me gusta, de tu comentario, de tu compartida y, si está en tus posibilidades, de tu donación. Nosotros somos la Liga de Plata MX, nos puedes encontrar en redes sociales, también puedes escuchar el podcast en donde analizamos de una manera más extensa todo el panorama de la mano de Brian Márquez, el cual es el mago detrás de la edición de estos videos. Así que suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su comentario, síganos en redes sociales. A mí, en lo personal, me puedes encontrar con el usuario de @seavaldez26 y, sobre todo, no olvides disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Saludos a la distancia y felicidades, Jaiba. Felicidades, Irapuato. Será para la próxima, Morelia y Tepatitlán. Nos escuchamos en la próxima.